Bienvenidos a una nueva emisión de Se Presume Culpable. Buenos días para todos. Espero que estén bien del otro lado y que no haya sido demasiado fuerte el editorial de hoy, pero bueno, es una realidad. Y bueno, ese es uno de los temas que vamos a trabajar hoy, aquí con los abogados que me acompañan, Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini, hacer un poco de un recorrido por la historia de lo que es la justicia, cómo fue evolucionando el castigo a lo largo de la historia y cómo llegamos a nuestros días y cómo también vamos involucionando, ¿no?, a esta vuelta a un estado primitivo del que habíamos hablado en alguna otra oportunidad. Y bueno, ¿cómo es esto, no? A veces decimos la justicia no hace nada, deja libres a todos los delincuentes y demás. Sin embargo, tendríamos que ponernos un poquito en el lugar de los jueces a veces, ¿no? Y decir, bueno, a ver, existen leyes que se deben respetar porque ha habido un consenso, porque se han aprobado por mayorías y demás, con todo un proceso legislativo y lo que establece nuestra Constitución y todos los procedimientos que corresponden. Y bueno, la ley es así, si no nos gusta tendríamos que cambiarla, pero lo que dice la ley hay que respetarlo. Y esto que siempre me llama la atención, ¿no? El cómo juzgamos desde el living de nuestra casa a jueces que toman determinadas decisiones, obviamente con un marco normativo en sus manos, pero cuando pedimos estas penas tan duras, ¿no? Esta pregunta que queda ahí flotando, ¿seríamos capaces de ejecutar esas penas? Y también la proporcionalidad, ¿no? Porque a veces, como en el suplicio de Damiens, por un intento de asesinato, toda la crueldad con la que fue castigado, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer un recorrido, ¿les parece? Por bueno, esto, ¿cómo empieza todo esto de la justicia? ¿Desde qué momento y cuáles son los distintos pensamientos y corrientes filosóficas que han sido atravesadas en determinados momentos de la historia para llegar a lo que es hoy, ¿no? Bueno, en un principio esto se resolvía dentro del marco de la misma tribu, el mismo clan, el mismo grupo que andaban estos monos o estos protohumanos por las cavernas. ¿Y cómo se resolvía? Por ejemplo, vos podían resolver expulsarte de esa tribu. La expulsión implicaba la muerte, porque salvo en las películas, el ser humano marcha siempre en grupo. Uno no puede imaginar un cazador solitario toda su vida. Puede vivir 1 año, 2 años, 3 años. Al primer momento que se enfermó, no puede comer unos días, se debilita, no caza más, se muere. La otra manera, esto fue evolucionando, existe la venganza de sangre, o sea, ante el menor ataque de la tribu contraria, yo ataco a toda la tribu y los mato a todos si puedo. Y llegamos a un momento de la evolución de los derechos humanos donde dijimos, no, vamos a hacer la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo, que fue una evolución legislativa. En vez de matar a toda la otra tribu, no, me conformo con que sea exactamente igual. Claro. Hasta es decir, vos matás a mi hijo, yo mato a tu hijo. Exacto. Pero evitamos matar a todos los hijos de todos. El resto, claro. Esto estamos hablando aproximadamente hace 4.000 años, 3.500, donde en un momento Hammurabi saca la ley del talión. Claro. Esto seguimos avanzando, en un momento empiezan a existir algunas leyes rudimentarias penales. Civiles, en el derecho romano era mucho más avanzado, las leyes penales no tanto, donde hay alguna mínima conformación jurídica, pero recuerden que la cárcel todavía no existía como pena. Lo que existía, uno estaba detenido un tiempo mínimo hasta que la pena verdadera se ejecutaba, que puede ser la muerte, esclavitud, lo que sea. ¿Cuándo nace la pena tal como la entendemos, la prisión? Y en la Edad Moderna, cuando el tiempo empieza a ser valioso, cuando el tiempo es necesario para determinadas funciones industriales o protoindustriales, por ejemplo en los oficios. Eso comienza en Holanda, uno de los primeros casos de la prisión como pena en sí. Obviamente eso convive durante mucho tiempo con unos castigos horrorosos, tal como el que has leído vos, pero bueno, mucho peores también. Y el otro día estábamos hablando, luego de salir, de que ahora existe digamos, lo vemos mediáticamente, una exacerbación. Yo no creo que la gente todos los días esté pensando cómo penar a una persona y las más crueles torturas. Claro. No lo creo. Pero sí creo que hay mucha gente que medra
políticamente y mediáticamente, volvemos a tocar el tema de los medios, con el tema de la inseguridad y de la gente hacerla sentir peor. Si está mal la situación, lo importante es que se sienta aún peor esta persona. Y hablábamos del tema del origen calvinista de algunas penas o alguna manera de ver el mundo. El catolicismo tiene una idea de que todo el mundo puede ser salvado, todo el mundo nace y puede merecer en su momento, por su fe y sus buenas obras, la salvación. El calvinismo viene de otro marco conceptual donde uno nace con la gracia de Dios, y si nace con la gracia de Dios está salvado, haga lo que haga en el mundo. Uno puede ser la persona más cruel, despótica, pero realmente la peor de las personas. Por ejemplo, vamos a poner un tema, la exageración típica. Sí. Vamos a recurrir al viejo y querido Adolf Hitler. Si Adolf Hitler hubiera nacido con la gracia de Dios... Aclaremos, no tan querido por muchos y bueno... Pero, ¿qué haríamos sin Hitler para tomar el ejemplo del mal absoluto? Entonces, si hubiese nacido con la gracia para el calvinismo, Adolf Hitler estaría en el cielo, porque tiene la gracia de Dios. Y no importa sus obras en la tierra. Lo que hizo, estaría salvado. Está salvado de antemano porque Dios ya decidió. Eso te habilita a hacer cualquier cosa, entonces. Por supuesto. Una locura. Pero ¿cómo sabemos que tenemos la gracia de Dios? Y esto no tiene nada que ver con lo que se imaginó Calvino, que era un hombre torturado, porque obviamente tenía tantas dudas sobre si él estaba salvado o no, que se tuvo que imaginar, no, Dios ya me eligió de antes, porque si lo pensaba, pensaba que terminaba en el infierno, es obvio. Pero esto evolucionó y esto fue tomado, esta religión, en algunos lugares muy específicos de Suiza, en Escocia y unas corrientes muy minoritarias en Inglaterra, que terminaron en Nueva Inglaterra justamente, los presbiterianos, los puritanos, calvinistas. ¿Y qué pensó esta gente? ¿Cómo me doy cuenta que estoy salvado o no estoy salvado? Y si a mí me va bien, si yo cosecho y voy juntando plata y cada día estoy mejor y me agrando y tengo plata, y sí, debe ser que Dios me eligió. El significado capitalista en principio no es capitalista, el tipo trabaja por trabajar, sino porque está desesperado de no terminar en el infierno. Esto se perdió, por supuesto, pasaron 20, 30 años, 40, 50, 100, y obviamente el tipo trabaja porque le conviene, le gusta, no sabe hacer otra cosa. El significado religioso está perdido. Pero ¿cuál es la contrapostura? El tipo que tuvo mala suerte, el tipo que es vago, vamos por parte, sí. No le gusta trabajar. El tipo que tiene algún problema, en esa época tuvo un accidente, perdió la mano y no le va a ir bien. El tipo que tiene alguna enfermedad específica, bueno, ese no tiene la gracia. Como no tiene la gracia, no solamente que va a ser pobre, sino que es su culpa. Claro. Porque obviamente no tiene la gracia. Ni siquiera es la culpa. Dios designó que... Hay pensamientos políticos que van por ese lado hoy en día. Por supuesto. Por supuesto que hay mucho de calvinismo político, porque nosotros estamos tomando mucho de Estados Unidos. Hay una corriente, después podríamos seguir avanzando en eso. Ese calvinismo hace que, digamos, la persona que comete un error... Entonces, obviamente que no tiene la gracia. Un error, vamos a tomar un delincuente. Un delincuente puede ser una persona terrible, un terrible asesino, o puede ser una persona que fue a robar un pan, de la típica, ¿viste? Siempre la exageración, siempre exagerando. O a uno que fue a robar una cartera. No digo que esté bien, digo que a partir de tomamos terribles castigos sobre esa persona que va a robar la cartera, entonces pedimos pena de muerte para el que roba cartera, si no lo patamos que esté de la peor manera posible. Y eso es el acogimiento del calvinismo penal. Lo estoy inventando esto, el calvinismo penal. Pero creo que es muy importante ver de dónde viene. Y acordamos que en este momento también Argentina y toda América Latina está sometido a una contraofensiva cultural estadounidense donde nos quieren insertar ese chip de pensamiento que nos hace ruido. ¿Y por qué nos hace ruido? Les pongo un ejemplo. Milei, una persona que abreva mucho, en un momento filosóficamente incontrovertible dice, yo soy dueño de mis hijos, si quiero los vendo a mis hijos, vendo mis órganos y vendo a mis hijos. ¿Por qué? Él es dueño de todo, él tiene la gracia, él está salvado, él es propietario, puede hacer lo que quiera. Básicamente. Bien. Bueno, ¿y cómo llegamos a las legislaciones de hoy en día, ¿no? Que fueron, bueno, también después pasamos por
la pena de muerte, la silla eléctrica, pena de muerte que sigue existiendo en algunos Sí, países gente. todavía, sí, y que en nuestro país lamentablemente mucha gente Lo pide. y lo pide como algo, ¿no? Como algo terrible y en situaciones, porque, a ver, pensaba en Damiens, ¿no? Que fue una tentativa de homicidio. Y no me quiero imaginar que lo hubiesen hecho si hubiese cometido un delito mucho más grave o si hubiese concretado ese homicidio, ¿no? Bueno, y ahí viene un poco lo que vos decías antes de la proporcionalidad. Claro. Lo que hablamos, en realidad, el joven que roba una cartera, la gente quiere que se pudre en la cárcel, que se muera, que lo maten. Sí. Y a lo mejor uno que roba dinero de guante blanco no pide No la misma pide pena. nada. Lo mismo pasa Exactamente. en el mismo sistema penal. Sí, me recuerdo esto que vos decís de que roba una cartera y piden que lo maten y, Es lo que molesta. y demás. Es el delito predatorio, el de todos los días, el Pero delito menor es el que más eso molesta. está inducido. No, eso está inducido. Porque Sí. si yo todos los días hago hincapié y muestro imágenes, videos de gente robando cartera, obvio que yo me voy a enojar Claro. y todos nos vamos a enojar. porque Hay un canal que tiene una videoteca de robos. Sí. Todos los delitos se son fogonea todo el tiempo con eso, ¿no? intrínsecamente malos. Pero si yo, por ejemplo, todos los días estoy fogoneando y poniendo video y la cara de un evasor fiscal, que a lo mejor no sabemos si es un delito o si no alcanza a llegar a delito, porque hay cuestiones muy específicas, y yo le pongo la cara y digo, por eso mueren muchos argentinos de hambre, por No eso estamos molesta mal. tanto como No, el no que roba la molesta. cartera. No molesta. Pero si yo pero si yo lo pongo en frecuencia todos los días y todos los canales continuamente, te aseguro que sí, porque esto es conformamos la psiquis, Sí. no es broma el tema. No. Es como que da cool, Eh, ¿viste? El estafador es cool y el que roba cartera, un negrito que hay que matarlo porque Claro. no sirve para eso, nada. Eso me recuerda a un caso que tuvo mucha trascendencia en nuestra ciudad, el caso de David Moreira, que fue linchado por robar una cartera a una chica en Barrio Escuénaga, si mal no recuerdo, y que ese linchamiento y ese homicidio continúa impune hasta el día de hoy porque Eso no pasa hubo cada vez más juicio seguido. todavía. El juicio iba a ser el año pasado, recuerdo, y fue postergado por el tema de la pandemia y demás, y nunca más hubo fecha de juicio para eso, para ese caso, y las personas que lincharon a este chico siguen en libertad como si nada hubiese pasado, y nadie dice nada. Nadie se Al contrario, se molesta. repite porque, Claro. por ejemplo, en el centro es muy pero es frecuente, peligroso eso. recontra peligroso. Es muy peligroso tratar de insertar ese pensamiento en la sociedad. Sí, es como la ley de la selva. ¿viste? Claro. Pero Y es lo vos que- hablabas de la proporcionalidad, de Antonella. la proporcionalidad y cuál es el fin hoy. O sea, ¿para Ujú. qué, hoy para qué condenan a una persona? ¿Para castigo, para prevención, para Bueno, evitar la- que otro haga lo mismo? La Constitución es clara en ese La sentido. Constitución es clara y habla de seguridad y habla de resocialización en los tratados internacionales. O sea, una persona tiene que ir presa para resocializarse y poder volver a insertarse en la sociedad Ujú. cuando cumpla su pena. Y no se lo ve así, no se lo toma así, se lo utiliza como castigo en la práctica. Exacto. Y el estado de las cárceles realmente es terrible, ¿no? Ustedes que habitualmente por ahí, por su trabajo, tienen que ir a los distintos penales y demás, la situación que viven las personas detenidas, privadas de su libertad, no es para nada con el fin de resocializar, porque viven en una total carencia de todo, rebuscándosela como pueden y muchas veces haciendo malabares para poder tener lo mínimo necesario y bueno. Es un contrasentido pretender resocializar cuando vos a una persona la quitás del seno de la sociedad. Ojo, no soy abolicionista, o sea, creo en la existencia del derecho penal, que tiene que haber penas dentro de una sociedad. Obviamente, no deja de ser un contrasentido que si yo quiero que se reinserte alguien en la sociedad, si la quito de la sociedad, estoy errando, creo. Claro. No, o tener las condiciones dignas que establece la Constitución, cárcel sanas, Claro. limpias, poder educar, poder dar cursos. Exacto. Y eso no se cumple porque las cárceles cada vez están más rebalsadas de gente. Claro, y esto bueno también durmiendo en el piso. que se habla no de la puerta giratoria, de que todos entran y salen, que la justicia no hace nada y eso es, No es así, para un nada. mito, ¿no? Sí. Es un mito que también los medios de comunicación muchas veces incentivan, entra por una puerta y sale por la otra. A ver, existen casos en que sí, alguna persona cometió un delito y bueno, es detenido y demás y después resulta ser liberado, pero porque así lo establece la ley, por el tipo de delito que cometió, por determinadas circunstancias.
pero no es que todo el mundo entra y sale, no es que vos vas y matás a alguien así lo más tranquilamente y después salís por la puerta de atrás y nadie te dice nada. Hay cada vez penas más altas, de Exacto. hecho. Bueno, Sí. te quería comentar la evolución legislativa argentina. Nosotros, por suerte, venimos de una buena génesis, que es una constitución, un constitucionalismo liberal, que abreva la Revolución Francesa. Tenemos un código copiado, una idea central que viene de un código liberal de Baviera, hecho por un Feuerbach. Entonces, arrancamos bien. Tenemos una buena génesis y tenemos leyes básicamente en su estructura liberales. ¿Qué pasa? Desde más o menos 2003, por el efecto Bloomberg, los legisladores han entrado en una orgía desesperada de decir, hago algo. En ese hacer algo van tocando el código, las leyes, están haciendo desastre, las penas son cada vez más altas. Por ejemplo, en Argentina, hoy una persona puede estar hasta 50 años preso. Sí. 50 años preso implica que obviamente nunca te vas a resocializar porque nunca vas a terminar de salir. Un ejemplo, no tiene derecho a libertad condicional, por ejemplo. Vamos a suponer que esta persona mata a su cónyuge, típicos delitos que ahora, que no digo que esté bien, pero esa persona no se va a resocializar nunca porque la pena es a cumplir. Va a tener 49 años y 9 meses de detención y puede pedir un beneficio penitenciario 3 meses antes de salir, para que quede claro. Sí. O sea, este femicida que ha sido condenado dice, no, porque va a salir en unos años. No va a salir en unos años. Con la ley actual va a salir una persona condenada en vamos a poner 2020 para redondear, va a salir en el año 2069. Claro. ¿Queda claro? Entonces... Sí, no es que va a tener algún beneficio en el medio, no. Tenía que esperar 49 años y 9 meses para recién poder pedir... salir. Y esta es una primicia de tu programa, porque si bien la ley esta es de hace 5 años, uno escucha algunos canales de Buenos Aires, algunos colegas, no tienen idea que cambió la ley. La ley de ejecución, estamos hablando. Claro, sí. Ejecución penal. Claro. No hay posibilidad, con una condena chica de 3 años tampoco. O sea, claro. Antes vos a los 3 años, a los 8 meses salías con la libertad tampoco. Ya se limitó muchísimo la libertad condicional también. Son penas a cumplir. Bueno, ahí eso es importante. El que le gusta tener el en cuenta para punitivismo, los que dicen entran y salen al otro día, no es más así, señores. El que quiere pagar presos durante los próximos 50 años, un señor de 83 años preso, y lo quiere pagar, que lo diga, que haga un fondo pro preso, porque también hay que hablar de eso. Claro. Vamos a tener un problema muy serio en pocos años. De hecho, cada vez se están construyendo más cárceles, porque ya no entran, claro, no hay lugar. No hay más lugar. Sí. Bueno, ahora no recuerdo bien la estadística, no la tengo acá a mano, pero en estos últimos años se ha incrementado, pero considerablemente, la cantidad de personas detenidas que hay por distintos tipos de hechos. No son todos tremendamente graves, ni acá defendemos a nadie que cometa delito, pero sí que se respeten las leyes, es decir, lo que establece, lo que establece la ley. Mira, bueno. una anécdota, ya que estamos. Sí. De robo de carteras. Es interesante para que vea que esto es la teoría y la práctica. Unos muchachos estaban robando carteras en el centro, entonces sale un ministro, candidato a gobernador, Puyaro, diciendo, no puede ser que estén robando en el centro. ¿Quién es el tonto del abogado? En el centro. El detalle ese en el centro es llamativo. Es el tonto del abogado que a la semana o los 3 días recibe como cliente a tipos que estaban robando carteras en el centro. Yo. No. Obviamente. ¿Salieron? No. Un delito que vos sabés que es una pena de ejecución condicional. Bueno, obviamente no salieron, pena a cumplir. O sea que no es un tema sencillo. No. No es un tema. Y la política es muy importante en esto. Sin duda. Otro caso, ahora que viene en tren de ejemplos y casos, hace poco un financista estafó a muchísimos ahorristas que confiaron en él, le pusieron la plata como para tener algún tipo de resguardo de ese dinero, demás, gente que por ahí ha tenido ahorros de toda su vida y los ha invertido en una financiera para poder resguardar ese dinero y que no se desvalorice. Estafó y, bueno, desapareció la plata, un conocido caso de hace unas semanas atrás. Bueno, esa persona no le fue dieron detenida. Libertad con una fianza de 3 millones. Claro, le dieron una fianza. 3 millones está de dólares. en su casa de fin de semana, creo, en una localidad cercana a Rosario. Y nadie se indignó por eso, ¿eh? No vi pancartas ni movilizaciones pidiendo
que se lo... Pena efectiva. Claro, pena A mí, efectiva, que se lo meta a la cárcel. yo Y creo esa que persona generó mucho daño, a pesar de que no sea el robo alto Por que eso el te robo de digo, la cartera. lo que El robo de la molesta es el robo cartera de es la nada. cartera. Sí. Claro, lo Pero sumo, molesta más eso. A mí a me lo sumo el pareció robo de bien la la cartera, resolución. la documentación, que Claro. uno tiene más el trastorno ese que lo que puede llevar de A dinero. ver, hubiese sido muy bueno que en todos los casos hubiese sido la libertad confianza mientras se investiga. ¿Por qué? Por ejemplo, con esta fianza de $3 millones, estoy seguro que hay mucha gente que nunca iba a ver plata. Gracias a esta fianza, en un momento tuvo que exhibir bienes esta persona. Claro. Que me parece que está bien. Y en el caso de las carteras, de muchos delitos, a lo mejor está bien que se los obligue a estas personas a exhibir unos bienes antes de quedar detenidos. ¿Por qué? Porque esos bienes luego pueden ser usados para compensar a las víctimas. O sea que no me parece tampoco mal la libertad confianza. Lo que pasa es que con la urgía punitivista que tenemos, Exacto. Hay mucha desproporción. es mucha Ese es el desproporción, tema. sí. Ahí es lo indignante, creo que lo Claro. hablamos con Antonella y con muchos otros, es justo en este caso de este, entre comillas, dicen que estafó a mucha gente, no quiero aseverarlo, Sí. y le permiten salir, y a mucha otra gente que dicen también que cometió un delito no puede salir. Eso sí es chocante. Claro, porque Claro. ahí está, no esto de que decir, las cárceles están llenas de pobres, la gente que, y no somos todos iguales ante la ley. Realmente eso, Ahí está el verdadero eso es lo primero kit que de la eso cuestión. creo que es lo primero que te enseñan cuando entras a la facultad de Derecho, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, es una gran mentira, en la práctica es en la una gran práctica no mentira. existe. Pero bueno, la idea es bueno esto, ¿no? Que dejar en claro cómo funciona la ley, las leyes, cómo funciona la justicia, esto de la proporcionalidad. No se puede pedir cualquier cosa para cualquier persona, no se puede salir a pedir pena de muerte, no se puede salir a linchar a una persona, porque al final de cuentas, quienes piden esto, o quienes ejecutan estos actos de linchamiento, de justicia por mano propia y demás, terminan convirtiéndose en algo peor de lo que están criticando, ¿no? Esto lo sostengo y lo repito cual. siempre porque me parece algo completamente irracional de parte de una persona que lincha a una persona porque robó una cartera, lo mata porque robó una cartera. Te convertís en un asesino Sí. por un simple robo de cartera. Simple, entre comillas, no justificamos obviamente ningún tipo de delito y cada delito que se comete tiene que ser castigado proporcionalmente por el daño que se causó. Pero bueno, para reflexionar esto, ¿no? Es importante, que por ahí me interesa transmitir esto, ¿no? De no salir a pedir cualquier cosa, de no pedir estas cuestiones de pena de muerte, porque aparte todos estamos en la situación de poder ser sometidos a una ley penal, porque no sabemos qué puede pasar con nuestras vidas, con nuestra cabeza. Un día uno se le salta la chaveta y hace cualquier cosa. De hecho, miralo con el tema tránsito, por ejemplo. Claro. Atropellar a alguien. Tal cual. Distinto. Bueno, el tema del tránsito, yo ahí tengo una discusión que la divido en dos partes el tema tránsito. Si vos vas por una calle a 200 kilómetros por hora y matás a 10 personas porque es una locura, es un asesinato, algo terrible, y creo que en ese sentido, si bien han cambiado las leyes en relación a los siniestros viales, son cuestiones que por ahí son mucho más delicadas. Ahora, si vas a 60 kilómetros por hora por una calle donde se permite esa velocidad, teniendo todos los recaudos del caso, y se te cruza una persona y la atropellaste, bueno, tal vez no la mates, la lastimes, pero no es la misma situación, ¿no? Alguien que está corriendo una picada, alguien que va por una calle normalmente y se le cruza a alguien o se distrajo un segundo y atropelló a alguien. Creo que por ahí eso hay que separar un poquito las aguas ahí. Pero es el ejemplo claro para mostrar que cualquiera puede estar inmerso en el sistema penal. Tal cual. A cualquiera nos puede pasar. Así que bueno, esa es la idea de transmitir hoy en este primer tramo de Se Presume Culpable, que bueno, ya nos vamos a una tanda con nuestro operador ahí, con sus tentáculos ordenando todo, Ariel Di Gerolamo. Nos vamos a la tanda y después volvemos.